La grabación empezó entonces. Esta clase corresponde a las disciplinas Formación Humanística 2 o Espacio Humanístico 1 de diversas carreras y damos comienzo a la clase. Vamos a hacer primero que nada una pequeña recapitulación de lo que veníamos viendo y luego ya nos metemos propiamente en el tema en el que estamos. Bueno, antes que nada, para poder llegar a ver bien qué es lo que vamos a hacer, quiero compartir un poquitito la pantalla, pero estoy buscando lo que quiero compartir exactamente, que ahora no lo estoy encontrando. Acá está. Bien, acá tenemos entonces esta, vamos a ver quiénes han entrado, los admitimos y avanzamos. Acá tenemos entonces el cronograma principal de nuestra disciplina. Buenas tardes a los que van entrando. Eh, y entonces podemos ver que nos toca eh, dar esta clase que queda como en medio de tres temas. Si ustedes ven, está el tema de la acción humana voluntaria, un tema que dice impedimentos de la voluntariedad y el tema de las pasiones. Entonces, esos tres temitas un poco van a estar presentes dentro de la clase que vamos a dar ahora. En cambio, la última clase que tuvimos sincrónica, que en realidad no fue sincrónica propiamente hablando, fue la de fin último y felicidad. Como yo ese día no pude estar presente como para poder dar la clase tal como corresponde a una clase sincrónica, les dejé la clase grabada que ustedes vieron allí, o sea que está en el aula, está el PowerPoint y está también la clase grabada que ustedes pueden consultar para poder seguir con ese tema. Entonces, la temática que nosotros tenemos que abordar ahora es, como se alcanza a ver allí, la de acción humana voluntaria, que va a incluir también este tema de los impedimentos de la voluntariedad y las pasiones. Hay como un hilo conductor bastante clarito que va vinculando todos estos temas, así que ahora cuando pueda compartir la presentación, van a poder ustedes darse cuenta de todo esto. Vamos a ver dónde está. Vamos entonces a compartir la presentación que corresponde a la acción humana voluntaria. Fíjense ustedes que nosotros habíamos explicado en esa clase grabada que les dije sobre el tema de la felicidad, que no se trata solamente de que exista como un impulso o un deseo de felicidad que todos los seres humanos compartimos, sino que eso es sumamente importante para la ética, porque la felicidad resulta ser, en definitiva, el objetivo al que tendemos en todas nuestras acciones, aunque sea de una manera implícita, y también aquello que nos moviliza para que podamos nosotros obrar. Y de hecho, si obramos bien, vamos a conseguir la felicidad. Esto, por supuesto, que no es así de automático. No es que uno por el simple hecho de que se porte bien ya es feliz, pero sí, de alguna manera, nosotros podemos decir, la persona que obra bien alcanza una plenitud tanto interior como exterior y entonces consigue ese fin último para el cual está hecha, que es el de la felicidad. Fíjense ustedes que alcanzar entonces la felicidad no consiste tanto en conseguir una gran cantidad de bienes materiales o poder disfrutar de una cantidad importante de placeres o cualquiera de esas otras cosas que a veces por ahí podemos encontrarnos en una mirada popular y superficial también acerca de la felicidad. En la clase sobre la felicidad ustedes tienen desarrollado todo eso. ¿Por qué no puede estar la felicidad simplemente en la acumulación de bienes materiales o en el dinero o en los placeres o en el poder o en ninguna de esas cosas que a veces nosotros
fácilmente como tendemos a identificar con la felicidad. ¿Por qué no puede estar ninguna de esas cosas? Porque ninguna de esas cosas llena el corazón del ser humano, ninguna de esas cosas sacia lo que es la aspiración profunda que el ser humano tiene, sino que lo que sacia es la plenitud del bien. Y hacia la plenitud del bien nosotros nos dirigimos por medio de nuestras acciones voluntarias. Esa es como, podríamos decir así, la clave, el núcleo esencial de toda la ética, que los seres humanos somos capaces de autodirigirnos hacia el bien, somos capaces de nosotros mismos ser los creadores de nuestra propia felicidad o desdicha, somos los que vamos a realizar el éxito o el fracaso de nuestra vida. Por supuesto que ustedes me dirán, a veces también intervienen algunos factores, como por ejemplo un poco de buena fortuna o el haber sido más o menos favorecido por algunas circunstancias de la vida, pero lo cierto es que la felicidad o la realización plena que cada uno tiene como persona depende de nuestras acciones. Ahora bien, por eso es que vale la pena que nosotros nos detengamos un poquitito en lo que es la acción humana. Yo voy a ir acá un poco rápido porque todo esto ustedes lo tienen también desarrollado en el texto base para toda la materia. Hay un capítulo que se llama La acción humana y su valoración moral o algo así. Entonces, yo me remito ya también un poquito a eso. Yo voy a ir avanzando rápido porque tenemos que abordar varios temas en un tiempo limitado. Entonces, fíjense, lo primero que es importante es tomar esta distinción entre acto humano y acto del hombre. ¿Cuál es la diferencia entre acto humano y acto del hombre? El acto humano es el que procede de la voluntad deliberada. El acto humano es el que se hace consciente y libremente. El acto humano es el acto de la persona, el acto en el cual nosotros eh, somos plenamente conscientes y responsables de lo que estamos haciendo. En cambio, acto del hombre le llama la filosofía a aquellas cosas que suceden de alguna manera en mí, pero sin que intervenga mi inteligencia o mi voluntad. Entonces, por ejemplo, un acto humano es, qué sé yo, levantarse de la cama temprano aunque uno no tenga ganas. Bueno, sería un acto también bueno y virtuoso porque estaríamos, bueno, cultivando una virtud de la diligencia, de la laboriosidad, más allá de las pocas ganas que tengamos de levantarnos. Pero un acto del hombre sería que soñé que mataba a alguien. Y bueno, soñé que mataba a alguien, no soy culpable de homicidio, porque eso sucedió al margen de la acción de mi inteligencia y de mi voluntad. Entonces, son los actos humanos aquellos actos que nosotros podemos considerar como que forman parte específicamente de la ética. Y esos actos humanos son tan importantes que son actos personales y que nos convierten en autores de nuestra propia vida. Ustedes han visto que existe el género literario de la biografía y también de la autobiografía, cuando el mismo sujeto escribe su vida y la publica como si fuera un libro. Bueno, acá nosotros podríamos decir de alguna forma, cada uno de nosotros es autor de su propia biografía. Lo que tu vida sea, lo vas a hacer vos mismo a través de tus actos humanos, ¿no? Obviamente de los actos del hombre. Por supuesto que hay situaciones que son fronterizas y que a veces pueden generar un poco de confusión. Yo digo, bueno, si maté a alguien en estado de vigilia, obviamente es un acto humano, yo quise matarlo y soy responsable de eso, incluso penalmente, si quieren ustedes, ¿no? Si maté a alguien en un sueño, no es un acto humano porque no interviene allí mi inteligencia ni mi voluntad. Pero en cambio, si supongamos en un arranque de enojo al ver una gran injusticia, yo supongamos le pego a alguien que está haciendo una acción injusta, ¿eso es acto humano o acto del hombre? Y bueno, quizás comenzó fuera de la inteligencia y de la voluntad, acto del hombre, pero después ya pasó a la esfera de la inteligencia y de la voluntad, porque yo mínimamente tuve un tiempo para pensar y para decidir. ¿M? No sé si se entiende. Ahí a veces es como que en algunas ocasiones es un poquitito difícil
hacer exactamente la distinción. Normalmente es clara, ¿no? Normalmente es clara. Si supongamos, yo estoy como el niño de la escuela, ahora que seguro que tienen los actos de todos estos días patrios que nos tocan, ¿no? El niño de la escuela bueno, que en medio de que está diciendo el discurso, la directora le hace ruido la panza y ¡pah! Hace un ruido la panza porque el pobre chico está muerto de hambre. Bueno, eso no es culpa del chico, ¿no es cierto? Entonces, eso sería un acto del hombre. En cambio, un acto humano es si el chico, bueno, se porta mal a propósito y ahí sí la directora lo puede reprender, ¿no? Entonces, a veces es fácil, la mayoría de las veces es fácil distinguirlos, alguna vez no tanto. Pero la cuestión es que a nosotros nos interesa sobre todo el acto humano y a través del acto humano nosotros logramos autoposeernos, nos dirigimos nuestra propia vida y nos autodeterminamos, eso es muy importante, nos hacemos aquello que hacemos, nos hacemos aquello que hacemos. Si yo robo, me convierto en un ladrón. Si yo miento, me convierto en un mentiroso. Capaz que si miento una vez, dos veces, puedo zafar, puedo excusarme un poco, pero si supongamos en mi familia ya saben que todas las veces miento, entonces me convierto en un mentiroso. Si yo digo, llego en 5 minutos y nunca llego puntual a ningún lado, entonces soy un impuntual. No es que, no es que solo hago algo y eso no repercute en mí. No, lo que hacemos repercute en nosotros. ¿M? Entonces, es como muy importante eso porque por ahí tendemos como a obviar esa dimensión que tienen nuestros actos de autodeterminarnos. ¿No? A veces nosotros decimos, qué mal la corrupción en la Argentina, qué mal la corrupción. Pero bueno, después nosotros mismos pagamos una coima, eludimos una norma, qué sé yo, no sé, le damos plata a algún funcionario público para que, no sé, para que facilite un trámite, para que, no sé, para que haga algo que no tiene que hacer. Bueno, y entonces, y bueno, nosotros también somos un poquito, un muchito corruptos, ¿no? Entonces, lo que hacemos eso mismo nos hacemos a nosotros mismos. ¿M? Eso es importante, ahí a eso apunta el tema de la autodeterminación. La definición de la acción humana voluntaria entonces es la acción que procede de un principio intrínseco, o sea, no viene desde afuera y tiene un conocimiento formal del fin, es decir, el sujeto que realiza la acción sabe lo que está haciendo, sabe lo que está haciendo. Esa es la diferencia con las acciones de los animales. Los animales hacen lo que hacen, pero no tienen una conciencia refleja de lo que están haciendo. Y como nosotros sabemos lo que estamos haciendo, es muy importante que nos acostumbremos a describir adecuadamente las acciones, porque a veces con eufemismos vamos como tapando o haciendo que como que se desdibuje esa acción que nosotros estamos realizando, ¿no? Por ejemplo, a veces se dice así un poco en el lenguaje coloquial. Yo sé que acá a veces algunos de los que participan no son de Tucumán, ¿no? Pero bueno, acá en Tucumán me imagino que en el interior de la Argentina en muchos lugares debe ser igual. Se dice, bueno, he levantado algo, he levantado algo. Entonces uno dice, ¿levantado qué? ¿Levantó algo que se había caído del piso? No, he levantado algo, no era mío, quiere decir, he robado, ¿no es cierto? Entonces, bueno, pero no, no es que levantó, diga bien, he robado, ¿no es cierto? O, por ejemplo, una persona que tuvo, supongamos, un hombre casado, dice, pero tuvo un desliz. Y entonces uno dice, ¿qué pasó? Se resbaló, porque el piso estaba un poquito resbaladizo. No, capaz que un desliz quiere decir que estaba con eh, que ha cometido una infidelidad. Y ahí entro un segundo en el chat y veo que Nicolás hace una pregunta. Vamos a detenernos un segundito en la pregunta de Nicolás porque es interesante. Dice Nicolás, si una persona evita un impuesto, se considera justamente algo corrupto por el hecho de evitar algo impuesto de manera injusta. Sí, Nicolás, está bien que uno pueda, digamos así, medir si el impuesto en sí, supongamos, es algo injusto. Pero eso hay que hacerlo con mucha prudencia, ¿no? Eh,
voy a poner un ejemplo hipotético, no con esto quiero yo resolver un caso real, porque además el tema de impuestos es muy complejo y bueno, hay especialistas que se dedican a eso, yo no soy especialista en impuestos. Pero suponete, Nicolás, a veces el Estado pone, usted tiene que pagar de impuestos 100. ¿Por qué pone que tiene que pagar de impuestos 100? Porque sabe que la gente evade, que la gente ya como por definición evade los impuestos. Entonces viene una persona prudente y te dice, el Estado te dice 100, pero vos pones 80 y 80 es razonable. Es razonable porque si pagaras el 100% de los impuestos te fundirías y no podrías subsistir económicamente. Entonces el Estado dice 100, vos pones 80 y 80 es razonable. Ahora sí, esa persona prudente te dice 80 es razonable y vos pones 50, entonces ahí sí estarías faltando a la justicia. No sé si siendo corrupto en ese caso, porque no pagar un impuesto, no sé si entra exactamente en corrupción, pero hablemos de la virtud de la justicia. ¿M? No sé si se entiende un poquito el ejemplo. Es peligroso que se entienda mal, después queda todo grabado. El profesor eh, incitó a la evasión impositiva. Bueno, ¿quedó más o No, menos se entiende claro? perfecto. Sí, sí. ¿Se entendió? Bueno, perfecto entonces. Bueno, entonces, describir adecuadamente la acción es importante, ¿no es cierto? Una infidelidad matrimonial es una infidelidad, no es un tropezón. Tropezón es cuando yo me tropiezo con una piedra en la calle. O levantar algo, no es levantar algo, sería levantar algo que se cayó al piso, pero más bien diríamos así, me apropié de algo que no era mío, entonces robé. Puede ser que el robo era menor, está bien, puede ser menor, pero es robo, ¿no es cierto? O es hurto, si quieren ustedes, para ser más precisos en la expresión. Entonces hay que describir adecuadamente la acción. A veces, lamentablemente, un tema muy sensible, el tema del aborto, se hacen como eufemismos que no ayudan, ¿no es cierto? Entonces, yo llegué a escuchar esta evacuación del contenido uterino. Bueno, me parece una falta de respeto hablar de esa manera, porque precisamente distorsiona lo que estamos analizando, que es si ese ser que está en el vientre de la madre es humano o no. Y si es humano, entonces ya las consecuencias morales son muy importantes, ¿no? No es una evacuación de no sé qué. Bueno, entonces la acción humana voluntaria tiene estas características, no me detengo en las características, avanzamos. También este punto lo paso medio rapidito porque me interesa detenerme en otra parte. La definición de acto ilícito y acto imperado está suficientemente desarrollada en el programa. Esto sí me quiero detener porque es uno de los puntos que yo le puse allí como importante. La acción voluntaria, nosotros decimos el acto humano viene de la inteligencia y de la voluntad. Eh, el acto humano viene de la inteligencia y la voluntad, pero no tiene siempre como la misma plenitud o perfección, podríamos decir así. Puede haber una imperfección de la voluntariedad porque la inteligencia no esté suficientemente iluminada como para dirigir la acción. Por ejemplo, si una persona está medio dormida, si una persona ha perdido el pleno uso de su facultad intelectual por el hecho de haber consumido alcohol. Cuidado que esto no significa que sea menos grave algo que sucede en estado de ebriedad. Justo estábamos comentando acá con otro sacerdote que vive acá conmigo en la casa, en la parroquia, lo triste de este muchacho motociclista que murió. Y bueno, murió ¿por qué? Porque no por un accidente, comillas, sino por una persona altamente imprudente que conducía con mucho alcohol en la sangre y que, bueno, provocó el accidente. Entonces, pero bueno, puede ser imperfectamente voluntaria en el sentido de que lo que sí podemos afirmar es que ese hombre no quería matar a otro. No es como alguien que agarra una pistola y dice voy a matar a alguien. No quería matarlo. No decimos que no sea culpable, al contrario, sí es muy culpable, pero la voluntad era imperfecta, o sea, no tenía la intención de matar a nadie. O la emoción o pasión violenta, o a veces por parte de la voluntad, cuando queremos y no queremos algo al mismo tiempo. Ustedes han visto que a veces
nos pasa eso, ¿no? Podemos querer algo, pero al mismo tiempo no quererlo, o sea, una acción que puede ser honesta pero dolorosa, placentera pero inmoral, ventajosa pero injusta, ¿no es cierto? Entonces, bueno, uno dice quiero y no quiero a la vez. Entonces, como que ahí uno tiene que medir muy bien hasta qué punto está queriendo y qué grado de compromiso de la voluntad hay. Hay un, como un detalle, ¿no? Cuando se pasa al acto externo, difícilmente se puede hablar de consentimiento imperfecto. Por ejemplo, qué sé yo, un tipo dice, ¿qué ganas me darían de matarlo a este otro que es un sinvergüenza, que me ha hecho tanto mal o que le ha hecho tanto mal a mi familia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si todo eso queda adentro del corazón del individuo que estamos poniendo de ejemplo, bueno, si quedara dentro del corazón, tal vez uno podría decir no era una acción perfectamente voluntaria, o tal vez sí, que como que ya concibió ese propósito dentro de su corazón. Pero cuando no pasa al acto exterior, bueno, puede que se hable de consentimiento imperfecto. Cuando esa persona pasó a la ejecución del acto exterior, entonces ya es difícil que se hable de un consentimiento imperfecto. Entonces, fíjense que el cumplimiento exterior de una determinada acción ya me habla a mí de un compromiso, ¿no es cierto?, importante de la voluntad y una acción que podríamos decir es perfectamente voluntaria. ¿Mm? Después hay otras distinciones que las paso rápidamente porque me interesa que nos detengamos un poquito acá, ¿no? Eh, Clásicamente se ponen cuatro causas del involuntario, pero que en realidad algunas de ellas no causan tan específicamente el involuntario. La violencia sí, la primera que hemos puesto ahí sí. La violencia se opone directamente a la voluntad y causa involuntario. Entonces, piensen ustedes que en la filosofía antigua, sobre todo, se ponía el foco en la violencia exterior o física. Entonces, si yo te agarro y te obligo a hacer algo, evidentemente estoy causando involuntario. No, vos no quieres, yo te estoy obligando. O si te encierro con llave en un lugar, bueno, no te quieres quedar ahí, pero yo te estoy impidiendo que te vayas. La violencia física. Pero también se ha ido después gestando el concepto de una violencia moral que ya es un poquito más sutil y más difícil en todos los casos de medir si produce verdaderamente involuntario. Si yo, por ejemplo, a cualquiera de ustedes, no sé, bajo amenaza lo hago hacer algo, eso que ustedes hacen, ¿sería voluntario o involuntario? Bueno, complicado. O sea, es voluntario porque ustedes lo hacen ya bajo el miedo, ¿no? Porque le digo, mira, si no haces tal cosa, ya vas a ver lo que le va a pasar a tu familia, ¿no es cierto? Entonces, eh, claro, es voluntario, pero evidentemente sí se está ejerciendo una cierta violencia que nosotros le llamamos violencia moral. El miedo o el temor, entonces, que es un componente fundamental de la violencia moral, es causa de involuntario, ¿no? A veces, otras veces no. ¿M? Si nosotros vamos al ámbito jurídico, incluso ustedes van a ver que en algunas ocasiones el miedo hace un miedo grave hace inválido un acto, ¿no es cierto? Un miedo grave e injusto puede ser inválido un acto. Entonces la persona, no sé, firma un contrato, pero bueno, si puede probar que estaba bajo una grave amenaza y temor, la persona puede decir, bueno, yo no, o sea, no, no es válido ese acto, ¿no? Pero entonces fíjense cómo el miedo ya juega como un papel bastante particular, porque también hay otros miedos que no producen involuntario. Entonces, no necesariamente causa el involuntario. Entonces, ahí hay que analizar cada acción muy cuidadosamente, ¿no?
La concupiscencia, una palabra un poquito difícil, pero que tiene como un sentido claro. La concupiscencia implica la pasión, el deseo, el impulso con el cual nosotros hacemos un determinado acto. Entonces, ese deseo, impulso o pasión, en general, aumenta la voluntariedad del acto, ¿no? Puede disminuirla en el sentido de que yo esté como muy mal predispuesto para luchar contra una determinada pasión, como supongamos una persona que tiene una cierta adicción a la bebida o a otra cosa, o a excederse en la comida, y bueno, tiene la voluntad muy débil, tiene la voluntad muy, muy débil. Entonces, es menos voluntario eso, y bueno, puede ser más disculpable, puede ser en algún caso menos voluntario, ¿no? Entonces, también la concupiscencia o el deseo muy intenso puede producir involuntariedad. Y la ignorancia disminuye o quita la voluntariedad eh, solamente en el caso de que sea invencible, o sea, cuando yo realmente no estaba en condiciones de saber que las cosas eran así, ¿no? Entonces, supónganse, cuando ustedes, no sé, se agarraron un billete que encontraron en el piso y están seguros de que era un billete que se les había caído a ustedes, y en realidad no, era de otro. Pero bueno, ustedes no lo saben y ustedes de buena fe, como decimos, creen que ese dinero era suyo. Entonces ahí no es que ustedes voluntariamente se apropiaron de algo ajeno. Entonces la ignorancia en ese caso quita la voluntariedad, pero en otros casos la ignorancia es culpable y aumenta la responsabilidad, como por ejemplo cuando uno dice, bueno, no sé si esto estará prohibido, pero igual yo lo hago, ¿no es cierto? Entonces, bueno, no, si estás por hacer algo, primero tenés que saber bien si lo que estás por hacer está permitido o está prohibido. Entonces, fíjense cómo estas cuatro clásicas causas del involuntario hay que manejarlas con mucho cuidado, y siempre, en general, la violencia física es la única que infaliblemente quita la voluntariedad, y las otras un poco depende en cada caso. Eh, ya avanzando sobre esta parte del acto humano voluntario, porque después quiero también desarrollar otro tema. Vamos a la estructura de la acción. Ustedes acá no se asusten porque tienen un esquema de 12 partes del acto humano. Nosotros no los vamos a poder desarrollar ahora a todas, pero ustedes en el texto base tienen, si no me equivoco, ya aquí yo voy a ir a otra, ay, no sé si ahí ustedes ven mi pantalla, que yo que cambié de pantalla, sí. En el texto base ustedes tienen en la página 116 en adelante una explicación de ese cuadro, y también una ejemplificación de cada uno de esos pasos. No es importante por ahí saber de memoria cada uno de los pasos. Lo importante es que nosotros más o menos tengamos en cuenta que dentro de una acción nosotros tenemos como una gran cantidad de cosas que estamos este, incluyendo, ¿no? Lo que nos interesa básicamente son dos de esas 12 partes, podríamos decir así, que allí aparecen graficadas: la intención y la elección. Intención y elección, ¿no? La elección está un poquito más abajo. Entonces, la intención es el acto de la voluntad que consiste en el querer eficaz de un fin, es decir, algo que está distante de nosotros. Tiene que ser alcanzado por medio de otros actos. La intención es fundamental porque forma parte de la estructura racional del acto humano, en la cual yo no estoy siempre y puramente en lo inmediato, que ese, fíjense que es uno de los grandes males que tenemos en nuestro tiempo. Parece que los seres humanos buscamos solo fines inmediatos, solo lo que se puede alcanzar y conseguir rápidamente, ya, ¿no? Entonces, no, necesitamos tener como una proyección, necesitamos tener como una, podríamos decir así,
distensión en el tiempo, ¿no? No podemos solo ir a lo inmediato. Entonces, la intención es ese acto que tiene como un querer eficaz de un fin, pero que está lejos. Entonces, pone en movimiento la esperanza, pone en movimiento la razonabilidad de encontrar toda una serie de medios, pone en movimiento también la perseverancia, la paciencia, la resiliencia frente al fracaso. Entonces es muy importante la intención, ¿no? Y la elección, por su parte, es el acto de la voluntad que tiene por objeto algo inmediato operable en vista de un fin intentado, ¿no? Entonces, la elección es el camino para llegar al fin, que es lo querido por la intención, que vendría a ser la meta, ¿no? Entonces, intención, elección constituyen una pareja muy bien articulada, ¿no es cierto? Que si nosotros logramos articularla bien en nuestra propia vida, nos va a llevar a buenos resultados y sobre todo a una plenitud moral. Adelanto una cosa que en realidad va a aparecer más adelante en el programa cuando nos detengamos a hacer como el análisis de las acciones humanas, de la moralidad de las acciones humanas, que tanto mi intención como mi elección tienen que ser buenas. Si, por ejemplo, yo tengo la intención de que mi hijo sea un hombre de bien, supongamos, pero mi elección, o sea, los medios que yo uso para eso, son solamente obligaciones, castigos y lo tengo al chico como si fuera un esclavo, entonces estoy eligiendo malos medios para un buen fin y con los malos medios no voy a conseguir el buen fin. Tampoco sirve si la cosa se da a la inversa, ¿no? Si yo elijo buenos medios, pero los pongo al servicio de un mal fin. Si los buenos medios están puestos al servicio de un mal fin, entonces tampoco la cosa está bien. Tanto la intención como la elección tienen que ser buenas para que mi acción sea buena. Por eso es importante lo que aquí se dice sobre la intención, el proyecto de vida y el sentido de la vida, que yo no voy a desarrollar ahora detalladamente, puesto que eso está ya también en el texto base, ¿no? Entonces ustedes tienen ahí intención y elección, como que se explica claramente todas estas cosas, ¿no? Bueno. Ahí también están los impedimentos, lo de la ignorancia que expliqué recién. Vamos ahora a pasar al otro tema, ¿no? Que es el tema de las pasiones o de la afectividad humana. Yo recién les ponía el ejemplo de los actos humanos. Decía, bueno, si yo, por ejemplo, tengo el propósito de, no sé, recibirme de licenciado en tal cosa, eso es un acto humano. Si yo soñé que la mataba mi abuelita, pobrecita, eso es un sueño, es algo involuntario, no es un acto humano, es un acto del hombre. Pero decíamos que a veces las pasiones o emociones pueden quedar como en el medio y precisamente por eso nos ponen como una tarea ética bastante importante. Nosotros tenemos un rico mundo de la afectividad sensible y necesitamos ir como eh, educando, ¿no es cierto?, todo ese mundo de la afectividad sensible para que las podamos orientar a nuestras pasiones adecuadamente hacia el bien. ¿Qué son las pasiones? Las pasiones son movimientos del apetito sensitivo. Nosotros tenemos una gran capacidad de recibir y de responder a los múltiples estímulos que nos llevan a la reacción desde nuestra sensibilidad. Y las pasiones, también como pertenecen al orden de la sensibilidad, se caracterizan también por incluir algún tipo de alteración corporal. Por ejemplo, cuando nos enojamos nos ponemos colorados, ¿no es cierto? O se nos acelera el ritmo cardíaco, o algo nos pasa, ¿no? O cuando tenemos mucho miedo, capaz que empezamos a transpirar o nos ponemos pálidos, ¿no? Entonces siempre, bueno, no siempre con la misma intensidad, pero en general, digamos,
incluyen una alteración corporal. El punto que sigue ahí es esencial. Se sienten, pero también se consienten, ¿no? Entonces, supongamos que a ustedes alguien les ha hecho mal. Entonces, ustedes sienten un rencor, un cierto resentimiento, algo contra esa persona, pero lo grave no es tanto el sentir, lo que es casi como inevitable, porque sentir siempre vamos a sentir, ¿no es cierto? Sino si nosotros consentimos eso, consentimos. Se sienten, pero también se consienten. Entonces, si hay un movimiento afectivo, emocional, que nosotros discernimos que desde el punto de vista ético es malo, el mal no está en el sentirlo, el mal está en el consentirlo. ¿M? Entonces, como les decía, nos da un poquito de bronca esta persona que nos hizo daño, que nos hizo mal, pero decimos, bueno, yo no me voy a dejar guiar por la bronca, yo no voy a ser igual que todo el mundo que vive lleno de bronca y de resentimiento, yo voy a esperar los medios y los modos adecuados para reclamar mi justicia, pero no voy a dejar que el resentimiento o el odio dominen mi corazón, ¿no? Entonces se sienten, pero también se consienten o no se consienten si la persona no las acepta y no las deja crecer dentro de su corazón. Fíjense que yo he puesto el ejemplo esto de consentir a algo malo, pero a veces también podemos consentir o no consentir a algo bueno. Supóngase al revés. Hace 20 años que estoy peleado del primo tal y bueno, y de golpe siento en mi corazón un deseo ya de decir, basta, ya no, nos reconciliemos, nos volvamos a amigar. Y capaz que de puro orgulloso no consiento a ese que era un buen movimiento de mis pasiones. ¿Se dan cuenta? Entonces, capaz que estaba yo ahí con la oportunidad de superar ese, ese resentimiento y como no consentí, en este caso, a algo bueno, bueno, no avancé moralmente, no avancé moralmente porque no aproveché esa oportunidad. Entonces, lo importante es darnos cuenta que nosotros podemos brindar o no nuestro consentimiento. En la medida que brindamos nuestro consentimiento, se hacen morales y se hacen responsables, se hacen actos humanos, ¿no? Y se hacen actos humanos y son responsables. Bien, y otro punto importante es esto que dice acá. Desde el punto de vista físico, pueden tener como objeto un bien o un mal. Desde el punto de vista moral, pueden ser buenas o malas. ¿Qué es eso? Me dirán ustedes. ¿Qué es esa diferencia? ¿Por qué esa diferencia? Es muy simple. La pasión, desde el punto de vista, por así decirlo, físico, significa la pasión como tal, que a veces tiene eh, un objeto bueno o un objeto malo, ¿no? Entonces, por ejemplo, un amor, un deseo, tiene siempre un objeto bueno desde el punto de vista físico. Pero si yo amo tanto, no sé, amo tanto, ¿qué podría ser? No sé, el reloj de mi compañero que al final se lo termino robando, ¿no es cierto? Bueno, entonces ya ese deseo de algo bueno se ha convertido en algo malo, ¿no es cierto? Bueno, yo pongo un ejemplo un poco más bruto, pero a veces con el ejemplito bruto se entiende mejor. Si el hombre se empieza a fijar en la esposa del vecino, ¿no? Y bueno, entonces al final se enamora está apasionadamente enamorado de la esposa del vecino. Bueno, la pasión desde el punto de vista físico tiene un objeto bueno, o sea, porque es la belleza y el atractivo de la señora del vecino, pero si termina por tras de eso cometiendo una infidelidad, resulta que eso termina siendo algo malo, ¿no es cierto? Eh, entonces, ahí está la cuestión, ¿no es cierto? Entonces, termina siendo algo malo, desde el punto de vista moral. ¿M? Desde el punto de vista físico, el objeto es bueno, porque es algo bueno y deseable, la señora es muy atractiva, a eso voy. Pero desde el punto de vista moral es malo porque lo lleva a cometer una injusticia
y una infidelidad. ¿Mm? Eh, bueno, y con eso también pasan muchas cosas semejantes. Por ejemplo, si yo siento mucha tristeza de, qué sé yo, de que haya niños que no tienen que comer, ¿no es cierto? Bueno, desde el punto de vista físico, el objeto es malo, es muy mal, es el hambre de los niños, que me produce tristeza, me produce, no sé, me siento mal por eso. Pero desde el punto de vista moral, que yo sienta esa tristeza, ¿es bueno o malo? Y obviamente desde el punto de vista moral es bueno. O sea, lo malo sería que a mí me resulte indiferente, me importa tres pepinos, ¿no es cierto? Que veo los chiquitos que viven a 20 metros de mi casa, no tienen que comer y no me importa nada. Bueno, entonces no, está bien que yo sienta tristeza. Moralmente esa tristeza es buena. ¿Se dan cuenta? Entonces, no hay que confundirse con el simple hecho de que una pasión tenga un objeto bueno o malo con su bondad o maldad moral. La bondad o maldad moral tiene que ver ya con el orden de la razón, con el orden del bien y del mal más absolutamente considerados. Entonces, si yo me entristezco porque los niños mueren de hambre, entonces el objeto físico, que los niños mueran de hambre, es algo malo, me produce una resonancia afectiva, emocional negativa, que es la tristeza, pero que moralmente es buena, porque yo si me entristezco por el mal, o me entristezco por la injusticia, o me entristezco porque mi amigo, no sé, está gravemente enfermo, está bien eso, moralmente está bien. Si yo me alegrara porque mi amigo está moralmente, está gravemente enfermo, evidentemente eso sería moralmente malo, ¿no? No sé si se entiende esta distinción entre el punto de vista físico y el punto de vista moral. ¿Se entiende más o menos? Sí, Bien. Igual lo van a ver ustedes también más detenidamente en el texto. Yo acá tengo en la presentación algunos ejemplos que, bueno, a veces cuando tengo más tiempo para dar esta clase, los voy analizando uno por uno con los alumnos. Pero ustedes ven allí, ¿ven? Por ejemplo, indignación ante la injusticia. La injusticia es algo malo. Entonces, el objeto que produce la ira en ese caso es algo malo, pero moralmente está bien sentir indignación ante la injusticia. Si yo sintiera, no sé, indiferencia ante la injusticia o me alegro de la injusticia, bueno, soy un mal tipo, sería moralmente malo. ¿M? Entonces, ahí ven ustedes distintas combinaciones. Vamos a ver rápidamente cuáles son las pasiones según la clasificación que hace Santo Tomás de Aquino, que no es la única posible, pero que a nosotros nos va a resultar bastante práctica para poder discernirlas. Santo Tomás dice que hay como dos grandes ramas de nuestra afectividad. El apetito concupiscible es el que tiende a un bien como tal, o que se aleja de un mal como tal. En relación al bien o mal en general, tenemos el amor y el odio. En relación al bien o el mal ausente, tenemos el deseo y la aversión o rechazo. En relación a un bien o un mal presente, tenemos el gozo o alegría, por un lado, o la tristeza, su contraria, en caso que sea un mal presente. Alegría y tristeza se pueden entender ya si las consideramos más desde el punto de vista estrictamente físico como placer y dolor. ¿M? Entonces, esa sería como la primera, la primera rama, por así decirlo, de todas las pasiones o movimientos de la afectividad. La segunda es la del apetito irascible, que es el que se dirige a un bien arduo o difícil. A veces los bienes no están tan al alcance de nuestra mano, ¿no? Tienen como un obstáculo intermedio. Y entonces, si el bien no está presente, pero nosotros lo consideramos posible, tenemos esperanza. Ahora, si el bien está ausente y lo consideramos imposible, brota en nosotros la desesperación. Si por el contrario es un mal ausente, pero que nosotros lo consideramos superable a ese mal, nos sentimos con fuerza para vencerlo, brota la pasión de la audacia. Si el mal, por el contrario, nos parece insuperable,
brota la pasión del temor o miedo. ¿Qué es el miedo? Es el movimiento afectivo que se produce frente a un mal que no está todavía, pero está cerca y que se considera superior a nuestras fuerzas. Si nosotros consideráramos el mal inferior a nuestras fuerzas, no nos da miedo. Pero como consideramos que en cierta forma es superior a nuestras fuerzas, entonces eh, lo vemos medio como insuperable y eso nos produce temor o miedo. Y finalmente, cuando hay un mal presente cuya eh, mala consecuencia o cuya, podríamos decir así, la eficacia de ese mal ya está presente en nuestra vida, nos produce la ira o el enojo, ¿no es cierto? Que nosotros también fácilmente identificamos esa pasión. Bueno, ¿qué pasa con estas 11 pasiones? Podríamos decir muchas cosas y en realidad todas ellas se combinan de muchas maneras. Por ejemplo, ¿cuántos amores hay? Hay infinita cantidad de amores. Puede haber amores muy buenos, amores más o menos, amores muy malos, amores muy egoístas, amores muy posesivos, destructivos. ¿Cuántos tipos de odio hay? También hay unos buenos cuantos, ¿no es cierto? Puede haber algún odio malo, es medio complicado, pero uno dice, bueno, yo odio la injusticia, odio, no sé, este, que las personas sufran sin merecerlo o cosas así, bueno, entonces puede haber algún odio bueno y así sucesivamente. ¿Cómo se valoran moralmente las pasiones? Nosotros las tenemos que considerar en relación a nuestro fin último y el fin último es ser nosotros plenos como personas. Fíjense ustedes, yo supongamos digo, bueno, el dinero es importante, che, necesito dinero para ver si mejoro mi condición de vida, para ver si, bueno, tengo mejores condiciones de vida para mí, para mi familia, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, pero ese deseo o ese afán del dinero si pasa ciertos límites y se convierte en algo muy dominante en mi vida y si incluso me lleva a hacer cosas que no corresponden, y bueno, ya se desorbitó, ¿no es cierto? Ya no puede ser bueno ese deseo, ¿no? Entonces ya no, moralmente se convirtió en algo malo. Entonces hay que ver el orden que la razón tiene que dar a cada una de las cosas, ¿no? Fíjense que esto es algo que por ahí suele pasar, ¿no es cierto? Una persona dice, bueno, yo tengo que ganar mucha plata porque yo quiero darle lo mejor de lo mejor a mis hijos. Bueno, meta, entonces, trabajo 20 horas por día, me mato, ¿no es cierto? Y bueno, y después quizá descubre que por trabajar 20 horas por día no le dedico tiempo a los hijos, ¿no es cierto? Y entonces este, el afán por asegurarlo lo material termina siendo contraproducente. Entonces, acá hay algunas palabritas que son claves, ¿no? Integrar, eh, educar, no anular. Entonces, ahí está el punto, ¿no? Y siempre hay que ver también cuánto de esas pasiones te quitan o no te quitan libertad. Si te quitan libertad, evidentemente también están desorbitándose, están saliendo fuera del orden de la razón. Pero, a ver, vas a tener amores siempre, vas a tener odios siempre, vas a tener deseos, rechazos siempre, vas a tener alegrías, tristezas, placeres, dolores siempre, esperanzas, desesperanza, audacias, miedos, enojos, siempre. Ahora, lo importante es que las integres, las eduques y que no te quiten la libertad. Si están integradas en tu proyecto de vida, si están educadas y moderadas, adecuadamente y si tu libertad no se pierde, sino que se va haciendo como más plena, entonces vas a tener una vida afectiva, una vida pasional, podríamos decir así, aunque no, sé, no es tan común decirlo con esa palabra, adecuadamente ordenada. Hay otro punto que es importante, que es el de la pasión antecedente y la pasión consecuente. Antecedente y consecuente, antes y después, pero antes y después de qué? Antes y después de que intervenga la razón.
La pasión antecedente, esa que se desencadena antes de que yo pueda usar mi cabeza, mi razón, entonces normalmente disminuye la moralidad del acto. Si yo en un estado de enojo que no pude controlar, bueno, por ahí me excedí en una palabra o en una acción, bueno, tal vez eso me quita o me disminuye un poquitito la responsabilidad, ¿no? Entonces disminuye la moralidad del acto. Pasión consecuente es la que procede de la razón y la voluntad y aumenta la moralidad del acto. Por ejemplo, yo, pongamos así un ejemplo medio tremendo, de derecho penal, ¿no? Entonces yo no solamente lo maté a este tipo, sino que vengo refinadamente planificando cómo lo voy a matar y cómo lo voy a hacer sufrir hace 10 años porque le tengo un odio tal que estoy planificando mi venganza con lujo de detalle y mi razón y mi voluntad van retroalimentando esa ira y ese enojo y ese odio que yo le tengo. Entonces, esa es pasión consecuente aumenta, esas pasiones son consecuentes, ese odio, esa bronca son pasiones consecuentes y efectivamente aumentan la moralidad del acto. Esto de que disminuye o aumenta puede ser para bien o para mal. Por ejemplo, si yo, qué sé yo, le hago un favor a mi abuelita, pero lo hago así simplemente porque tengo que hacerlo, bueno, mi acto va a ser bueno, pero no tan bueno. Si lo hago y le pongo mucho cariño, mucho afecto, no sé, voy como poniéndole otras cosas más al simple hecho de hacer ese favor, entonces mi acto va a ser moralmente más bueno, mejor, ¿verdad? Entonces, aumenta la moralidad, la pasión consecuente hace que lo bueno sea más bueno y que lo malo sea más malo. Y la antecedente al revés, hace que lo bueno sea menos bueno y que lo malo sea, sí, menos malo. ¿Mm? Sobre la ordenación de la afectividad y la tarea de la razón práctica y la voluntad, ustedes tienen ya como bien desarrollado todo en el texto, así que ya no me explayo en eso porque tampoco ya me queda tiempo, ¿no? Entonces acá ustedes ven, por ejemplo, el tema de las pasiones está comenzando en la página 131 y tienen a continuación lo que sigue, ¿no? Bien, en este capítulo eh, hay también otros elementos que no entran ahora específicamente, que es esto, ¿no? Lo de especificación moral de las acciones, eso lo vamos a ver más adelante. Pero hacia el final del capítulo ustedes tienen algunas cositas prácticas que es interesante considerar, a ver si la encuentro acá. Bueno, además de tener una guía de trabajo que les daría a ustedes como una cosa que les ayude a identificar los elementos fundamentales. Sí, no, tienen después eso otro que ya es lo que corresponde a lo otro. Igual ustedes a ver, ¿dónde estamos aquí? En la página tienen trabajo de libertad y adicciones, que ya lo han hecho bastantes, bastantes los han hecho muy bien, otros yo les puse ahí una pequeña advertencia porque no se dieron cuenta que había que utilizar esta presentación de la libertad, que es la que está acá, ¿no es cierto? Entonces, ténganla en cuenta esa presentación que igual nosotros vamos a desarrollar. Y el foro, si dos personas se casan, aumento o disminuye. Muy interesante lo que han respondido y si Dios quiere, en la próxima clase sincrónica vamos a retomar algunos de las respuestas que ustedes han ido dando. Por último, ya tenemos que terminar. Simplemente les digo a los chicos que rindieron y no, es decir, no se grabó o no quedó registrado como entregado el parcial, la evaluación de la unidad 2. No se preocupen porque sí han quedado grabadas cosas. Entonces yo ya voy a hacerle una comunicación personal a cada uno para decirle qué nota sacó, porque a mí tampoco el sistema me permite poner la nota en el sistema, como aquellos otros que entregaron normalmente. Pero sí yo puedo leer lo Profe, que ustedes han escrito. Eso sí me permite acceder el sistema. Entonces yo tengo que ver lo que ustedes han escrito y de ahí ponerles la nota. O sea que los que participaron y que por lo menos a mí me sale como intento
no, no es en trámite, intento en curso, algo así, como que no estuviera terminado el intento de hacer el examen, pero está grabado. Lo que ustedes hicieron quedó grabado, o sea que en base a eso yo puedo corregir y eso es lo que voy a hacer y me voy a comunicar ya con cada uno para decirle cómo le fue. ¿Ah? Le quería hacer una pequeña consulta, profe. ¿Y quién está Em, hablando? sí, soy Nicolás. Nicolás. Es muy breve. Yo con respecto a lo que es el parcial uno, no sé si va a existir en algún momento la posibilidad de poder recuperar eso o lo que ya se hizo, se hizo. Es No, para no no, perder. Sí, va a haber recuperación, no te preocupes, ya lo voy a ir comunicando a eso a través de los medios de comunicación que tenemos. ¿Ah? No te bien, y preocupes. revisando para no demorarlo más, acá la evaluación número 3 dice que sería básicamente del 1 al 5 de julio, o sea, ¿es correcto o ya también nos va a ir avisando? No, la evaluación 3 va a ser seguramente ese viernes, el 5 de julio. Ya les Ah, voy a bien. avisar bien. ¿Ah? Sí. Bueno, dejo de compartir y me voy despidiendo ya, chicos. Cualquier otra duda quedo a disposición de ustedes a través de los medios habituales. ¿Ah? Bueno, profe, que tenga excelente fin de. Igualmente para ustedes.